Aleluya, las visitas. Bienvenidos a la casa del Señor. Mi nombre es la pastora Vivian Dávila. Por gracia y misericordia del Señor, junto a mi esposo, pastoramos esta hermosa iglesia. Gracias por hacer hoy del remanente su lugar de adoración. Así que vamos a la palabra del Señor. Hace unos días estaba reflexionando mientras me oraba y le preguntaba al Señor qué necesitaba el pueblo este domingo. Meditaba en la palabra avance y conquista. Los que estuvieron el miércoles aquí, que estuvo poderoso. El Señor me dio una palabra que está establecida en el libro de Cantares, donde habla del cambio, la transición del invierno a la primavera. ¿Verdad? Que el frío ya pasó, el invierno ya pasó y ya nos estamos moviendo, transicionando al tiempo de la primavera y de la nueva canción. Y le preguntaba al Señor, pero ¿qué es lo que pasa? Que como creyentes a veces en lugar de avanzar nos quedamos y conquistar, nos quedamos detenidos en un lugar. El problema no es que te detengas, el problema es quién te detiene y para qué te detienes. Y la palabra establece, el Señor me llevó al pueblo de Israel. Y la palabra establece que cuando el pueblo de Israel se detenía, era solo para escuchar una instrucción, ser equipados y seguir moviéndose en su transición. Y la palabra, si usted estudia la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, la palabra establece en el libro de Números que si la nube se detenía sobre el tabernáculo 2 días, 1 mes, 1 año, mientras la nube permanecía sobre él, los hijos de Israel acampaban en ese lugar. Y si la nube se movía, entonces ellos alzaban las tiendas y se movían juntamente con la nube, porque así era como Dios guiaba el pueblo a través del desierto. Dios usaba la nube que cubría el tabernáculo para señalarle a los hijos cuándo debían detenerse y cuándo tienen o debían avanzar. Así fuese que la nube se detuviera 1 día, 1 mes, 1 año. El tiempo que la nube estaba detenida, el pueblo conectado con el cielo se movía cuando la nube se movía. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces hoy no tenemos la nube, tenemos al Espíritu Santo. Pero cuando estamos fuera de frecuencia, la señal se distorsiona. Yo no sé si usted ¿verdad? Ha tenido los ujieres que tienen los radios aquí. Cuando el radio no está en la señal correcta, usted no puede escuchar la instrucción que se le está dando. Porque hay una distorsión que ocasiona que no escuchemos la instrucción. Y como estamos a veces fuera de frecuencia y fuera de señal, no podemos ni avanzar ni conquistar y nos quedamos acampando cuando ya la nube dice tienes que moverte. Y hay veces que Dios nos detiene en el camino y podría parecer que estamos como estancados en un lugar. Pero no nos damos cuenta que es que Dios nos está preparando y nos está equipando para movernos a la próxima jornada. Para poder movernos en avance y poder conquistar la tierra. Y la tierra no tiene que ser un pedazo de terreno. Hay terrenos que hay que conquistar en nuestras emociones. Hay terrenos que hay que conquistar en nuestro corazón. Hay terrenos que hay que conquistar en nuestra mente. Pero si no discernimos la señal, nos vamos a quedar en la misma condición espiritual. Y entonces, no es lo mismo que Dios te detenga a que tú y yo nos recostemos. Déjame repetirlo otra vez. No es lo mismo que Dios te detenga a que tú y yo nos recostemos. No es lo mismo que Dios te detenga para prepararte a que te detengas para acomodarte. No es lo mismo que Dios te detenga para hablarte y darte coordenadas, darte estrategias de movimiento, a que las escuches y las ignores porque estás conforme con lo que has conquistado hasta aquí. Y me quedo en este cantito porque ya yo conquisté. No voy a hacer nada más ni me voy a mover adelante ni atrás porque ya yo conquisté. Y nos quedamos en un lugar acampando cuando ya la orden fue dada. Hay que avanzar porque avanza porque ya la orden fue dada. Ese es el tema que voy a predicar en esta tarde.
Y recuerda esto, no siempre Dios te va a detener donde tú quieres, sino donde necesitamos ser trabajados. No siempre el avance va a seguir la ruta que tú y yo queremos, porque ya Dios ha trazado un camino. La Biblia establece en el Salmo 18:30 que los caminos de Dios son perfectos. No el tuyo, ni el mío. Los caminos de Dios son perfectos. Fíjate que cuando vamos a la historia del pueblo de Israel, la Biblia dice que cuando el pueblo salió, había una ruta más corta, pero Dios no desvió al pueblo por ahí. Dios los mandó por la ruta más larga, porque Dios sabía que si se levantaba una batalla contra los filisteos, el pueblo de Israel iba a retroceder. Los caminos de Dios son perfectos, no los míos. Porque muchas veces nuestros caminos están llenos de atajos que nos dejan en la misma condición espiritual. Y pensamos que nos estamos moviendo mucho, pero no está pasando nada. Y estamos haciendo muchas cosas, pero no quiere decir que lo que estás haciendo está atado a la voluntad de Dios ni a su propósito. El hacer mucho no es señal de avance. A veces podemos estar haciendo mucho y estar estancados. Porque es que al pueblo le gusta el camino corto, porque no nos gusta pasar trabajo. Al pueblo nos gustan las cosas microondas, yo pido, dame, yo hago, yo quiero. Y no nos gustan los caminos largos, porque el camino largo requiere obediencia. El camino de Dios puede ser el más largo, pero mientras los transitamos, somos transformados. Mientras transitamos por donde Dios va, somos mudados, somos cambiados, nuestra mente es transformada, nuestras emociones son guiadas por el Espíritu Santo, somos acercados a su presencia, porque siempre que caminamos por donde Él dice, vamos a llegar a donde Él quiere y no a donde yo quiero. Aleluya. Y quiero que me acompañen a Éxodo 14, del 10 al 15. Cuando lo tenga, diga, yo voy a avanzar. Éxodo 14, 10, yo voy a avanzar. Leo tu palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que ya está en medio nuestro. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron al ver que los egipcios lo alcanzaban. Entonces clamaron al Señor. Le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? Recuerden que ellos estaban cautivos en Egipto. ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no habían suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz. Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo. Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ven ahora jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. No dice que usted pelee. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos, no quédense haciendo nada. Quédense tranquilos no quiere decir quedarnos haciendo nada. Versículo 15. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar, pisando la tierra seca. Pueden tomar asiento. Con esto podemos decir gracias por venir a la casa del Señor. Ya hemos recibido lo que necesitamos. ¿Qué significa avance? Avance es sencillito, la acción de avanzar. Mover o prolongar hacia adelante. O mejorar la posición en que estamos. Avance. Su significado es mejorar la posición en que estamos en movimiento nunca hacia atrás, hacia adelante.
Y en la Biblia, cuando se utiliza esta palabra, es un acto de moverse hacia adelante en fe, superando los obstáculos para alcanzar las promesas que están establecidas en la palabra. Conquista es una palabra que se deriva del latín conquistare, que puede traducirse como adquirir de manera permanente. Es obtener algo a través de la habilidad, el sacrificio. Una conquista es aquello que se adquiere después de superar algo. O sea, que estas dos palabras, conquista y avance, son dos verbos que requieren acción de quien los recibe. En el significado espiritual, conquista en la Biblia implica una lucha espiritual y una búsqueda constante de vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Y para darle un contexto de lo que estaba pasando en este momento, yo creo que aquí todos conocemos la historia del pueblo de Israel. Estaban cautivos por años, maltratados, siendo maltratados por los egipcios. Pero un día Dios escuchó el clamor de ese pueblo. Y Dios llamó a Moisés y le dijo, ¿sabes qué? Yo escuché el clamor de mi pueblo. Yo te voy a mandar a ti a que tú los libertes, después que Moisés peleó con Dios. Y le dijo, no, que yo no sé hablar, no, que yo no esto, no, que yo lo otro. Dios le dijo, vas a ir, los vas a sacar, vas a avanzar y los vas a llevar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Desde antes de la esclavitud, ya Dios había separado un salvador, un libertador, porque Dios es providente. Antes de que ellos fueran esclavos, ya Dios había escogido a alguien para sacarlos de la esclavitud. Él es el Dios providente que prevé, que ve antes de que las cosas sucedan. Y en el camino, Dios decide dirigirlos por la ruta más larga. Porque Dios sabía de antemano que si los mandaba por la ruta más larga, se iban a regresar porque iban a encontrar un enemigo que a sus ojos iba a ser muy grande. Y Dios los manda por esta ruta. Y dice la palabra en el capítulo 13 que ellos iban en avance y salieron de Sucot, y la Biblia establece que acamparon en Etam. Y también dice que Dios iba delante de ellos, no el profeta, ni el pastor, ni el evangelista, ni el líder. No es lo mismo que Dios vaya delante de ti a que vaya un ángel. No es lo mismo que Dios mismo te dirija a que cojas de muleta a otro. No es lo mismo que Dios te dirija y que Dios sea quien guíe tu camino a que cojas pon con otro. No es lo mismo. Y el pueblo iba y Dios iba delante de ellos. ¿Y qué usaba Dios para bajar? Una columna y una nube. Porque esto les permitía seguir en avance de día o de noche. Pero la nube se detuvo en Etam y allí estuvieron. Pero el capítulo 14 empieza diciendo que el Señor le dio una nueva instrucción a Moisés para que levantaran las tiendas y se movieran del lugar. Éxodo 14 establece que el Señor le dijo a Moisés las siguientes instrucciones. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Fayarot, entre Migdol y el mar. Que acampen allí a lo largo de la orilla. Porque cuando Dios va a hacer un milagro te pone frente a Él. No le dijo que acamparan en la montaña, le dijo acampen cerca de la orilla para que sean testigos del milagro que voy a hacer. El avance siempre va a traer la manifestación de Dios. Ellos estaban ahí a la orilla del Mar Rojo. Pero establece la palabra que en el mismo capítulo 14, el versículo 10 dice que cuando los israelitas escucharon que venía el enemigo, que venía el faraón, entonces fijaron su vista en lo que venía detrás en lugar de avanzar. Que ya desde antes Dios había dicho, saca a mi pueblo y marcha. Saca a mi pueblo y avanza. Saca a mi pueblo y camina que yo te voy a llevar a la tierra prometida. Ya Dios lo había dicho. Pero el pueblo, cuando vio que venía el faraón, que venía con su ejército, dice la Biblia, que se llenaron de temor. Y ahí fue que clamaron.
Porque es que así somos. Cuando nos vemos en la situación, entonces que clamamos. No nos acordamos de Dios en toda la semana. Llega la prueba, Señor, tú sabes que yo he estado esta semana tan ocupado. Hello. Tan ocupado en la semana. He tenido tanto trabajo. He tenido, mira, con los niños. He estado muy ocupado siguiendo mis metas personales. Yo quiero estudiar para darle un futuro a mi familia. Quiero hacer más cosas. ¿Y para cuándo vamos a dejar las metas espirituales? ¿Para cuándo vamos a decir, Señor, yo quiero establecer una meta, yo quiero crecer espiritualmente, yo quiero ser un mejor sacerdote, yo quiero ser una mujer sabia, yo quiero servir en la casa del Señor? Pero muchos Dios llama. Pero cuando Dios llama, está esperando una respuesta y responden los escogidos. Y el pueblo se llenó de... Ay, entonces, ¿pero por qué tú me traíste aquí? ¿Por qué tú me sacaste de Egipto? Si allí habían tumbas ya preparadas y tú me vienes a traer aquí a morir en el desierto. Primera murmuración en contra de Moisés. ¿Por qué tú me sacas del lugar de esclavitud? Tú me traes aquí a morirme. Y esto es un claro ejemplo de que los israelitas estaban atrapados entre el mar y el ejército. Y ya Dios había dado una orden. Marchen, porque ya la orden fue dada. Avancen, conquisten. Pero esto refleja una verdad espiritual. Dios no quiere que nos quedemos paralizados por el miedo, por la duda, por las circunstancias. Muchas veces enfrentamos situaciones que parecen imposibles. Pero el mandato de Dios es claro. Avanza. No te detengas, que la provisión y la victoria están en el movimiento, no en el estancamiento. Nunca vamos a alcanzar estancados. Nunca vamos a alcanzar detenidos. Pero es que nos gusta estar cómodos donde estamos. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que tenemos la palabra y tenemos el Espíritu Santo. Y cuando vemos el enemigo avanzar, en lugar de obedecer la orden de avanzar, nos quedamos en el mismo lugar y a veces hasta hacemos planes con el enemigo. Nos ponemos de acuerdo con el enemigo, que ya está derrotado, por cierto, porque es que en algunos lugares le dan poder al diablo que no tiene. ¿Usted sabe qué? El diablo, el enemigo, fue vencido en el desierto. La cruz lo exhibió públicamente, pero él fue vencido en el desierto. Cuando Jesús fue llevado allí, le dijo, apártate de mí, Satanás. Fuera, tú no tienes lugar. Y en el desierto, el diablo fue vencido. La cruz lo expuso, pero el desierto lo venció. Y si Jesús lo pudo vencer en el desierto, tú y yo podemos. Él nunca nos va a pedir nada que Él no haya modelado. Porque Él era 100% Dios, pero Él era hombre. Y si Él pudo vencer la tentación en el desierto, ¿por qué tú y yo no podemos hacerlo? Y entonces, a veces es más fácil regresar de esclavo porque tú conoces la esclavitud que avanzar en lo que tú no ves. Porque el pueblo no estaba viendo que el mar representaba el preámbulo del milagro. Ellos preferían retroceder, a ser esclavos, a ser maltratados, a ser humillados, a pararse de frente y tener autoridad. Mar, te abres porque voy a cruzar, porque ya Dios lo dijo. Pero preferiremos retroceder porque es lo que conocemos, es lo más fácil. Mira, ni el mar ni el faraón eran los enemigos. Era el corazón del pueblo. Era como Goliat, no era el gigante. El problema era el mal líder que tenía el pueblo, que fue el primero que huyó y no lo quiso enfrentar. No es el gigante, es como tú lo veas. No es el gigante, es quien va delante de ti. No es el gigante, es que tú tienes autoridad para derribarlo. Pero como no conocemos la autoridad, porque la autoridad es Cristo, carecemos de obediencia porque no conocemos la palabra. Y ya Dios dijo, avancen. Pues vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos confirme. ¿Cuánta palabra vamos a recibir?
Somos un pueblo lleno de palabras. Modestia aparte, aquí se predica buena palabra. Todas las personas que predican aquí, enseñan los miércoles y los domingos, predican buena palabra. ¿Cuántas veces más un profeta te va a decir así te dice el Señor? ¿De qué te vale la palabra si no vas a accionar? Y Dios te repite lo mismo 7 veces. ¿Tú sabes por qué te lo repite? Porque la primera vez que te lo dijo no obedeciste. Y Dios es un padre que ama. O usted cuando le dice a sus hijos, vete, recoge la basura. Y los que tienen hijos adolescentes, sí, ya voy. 3 horas después la basura ahí. Mira, saca la basura. Y uno ahí como padre paciente te dije que la sacara. Recoge tu cuarto. Y el cuarto que parece que yo no sé, que parece que duermen 500 gente ahí. Yo siento algo aquí en esta área. Aleluya. Pero como nosotros somos padres, seguimos repitiéndole lo mismo. Mira a mi hijo. Mira a mi hijo. Pero llega un momento en que Dios va a decir, ya yo te hablé. ¿Qué estamos esperando? Y ahí el pueblo iba a clamar. Ese no era el momento de clamar, era el tiempo de avanzar, de accionar. La orden de Dios a Moisés, dile a mi pueblo que marche. ¿Por qué clamas a mí, Moisés? Dile que marche, dígale que avance. Y la orden de Moisés también nos enseña que hay momentos en los que tenemos que dejar de clamar porque ya Dios habló. Tenemos que dejar de clamar porque ya Dios dijo. Vamos a clamar sobre lo clamado. Ya Dios dio una orden. Ya la orden salió del trono. ¿Para qué vas a clamar? Acciona. Si ya tienes la palabra, camina. Si ya tienes la orden, camina, avanza, marcha. Porque te quedas en el mismo lugar. No clames, acciona. Actúa en fe. ¿De qué vale que oremos si cuando Dios nos pide que hagamos algo, no tenemos la fe para accionar? Y nos quedamos en el mismo lugar. Mire, la oración es vital. A mí me encanta orar. Pero la fe sin acción está muerta. Busque Santiago 2:17. Si Dios ya nos ha dado una promesa o dirección, nuestra responsabilidad es obedecer y dar pasos hacia adelante. Es caminar en su promesa, es creer lo que ya Él dijo, es confiar aunque no veamos, pero mientras haya una palabra, hay un respaldo del cielo. Mientras haya una palabra, aunque yo tenga el mar rojo, yo tengo fe y le digo ese monte que te quites y se va a quitar. Porque hay una palabra. Entonces, para que puedas avanzar y conquistar lo que Dios habló, primero tienes que reconocer qué es lo que te detiene. Es importante saber dónde estás hoy para que sepas dónde vas a avanzar. Es importante conocer lo que nos detiene para que podamos sentarnos y hacer estrategias, hacer planes con el Espíritu Santo para ver en qué área nosotros tenemos que avanzar, en qué área estamos estancados para que podamos levantar nuestra tienda y movernos hacia donde el Espíritu Santo nos quiere mover. Es tiempo de acampar en la presencia del Espíritu Santo para que podamos escuchar su voz y para que te muevas y avances hacia adelante. Primero, para avanzar, tienes que dejar lo que te hace esclavo. Lo que te hace tener libertad de la boca. Ay, ay, ay. Pero preso de tu Egipto. Porque hay demasiado pueblo con libertad disponible, pero hacemos casa en Egipto. Y no solamente hacemos casa, la decoramos, le ponemos cuadritos, la limpiamos como si Egipto fuera un lugar de permanencia. Entonces Dios envió a Moisés a ser el libertador de una generación que después que fue testigo de la salida del lugar de esclavitud a la primera prueba, queremos regresar a donde fuimos esclavos, maltratados, humillados, a donde nos caímos, nos resbalamos. Somos expertos regresando allá y todos hemos pasado por eso.
El problema es cuántas veces más vamos a regresar a Egipto. Mire, no hay excusa porque tenemos la palabra. Si usted es nuevo en el Señor, claro, mire, los bebés cuando nacen, los bebés no nacen corriendo. Hay que ayudarlos a caminar, hay que ayudarlos a enseñarlos a hablar. Pero llega un momento que el bebé comienza a caminar solo y que después comienza a correr. ¿Qué más necesitamos para entender que la promesa está delante? Que ya Dios habló sobre tu casa, que ya Dios habló sobre tu vida, que ya Dios habló sobre tus hijos, que ya Dios habló primero, que desde la eternidad dice la palabra, que sus ojos vieron mi embrión y que antes de que yo estuviera en el vientre de mi madre, Él me conoció, Él dio una palabra sobre mi vida, Él me dio un nombre. Si ya yo tengo lo que necesito, ¿por qué me quedo en un lugar de esclavitud? ¿Por qué no avanzo a lo que Dios ya habló sobre mi vida? Cuando ya Dios dé la orden de salir y avanzar y conquistar, porque antes de que el pueblo fuera esclavo, ya Él había escogido quien lo libertara. Él siempre va a proveer antes de tu necesidad. Y desde el capítulo 3 ya Dios había hablado la instrucción de sacar al pueblo a la tierra prometida. Y luego en el capítulo 7, en el capítulo 3 ya Dios le había dado la instrucción. ¿Cuál era? Camina. Y no por la autopista, por la 80. Los mandó por el desierto. Porque es que no entendemos que el desierto es un lugar de ver a Dios. Y pensamos que el desierto nos va a matar. Pero el desierto nos prepara. El desierto nos equipa. El desierto nos hace escuchar y ver a Dios. Porque es que aquí hay demasiado ruido. La circunstancia a veces habla más alto. El problema con tus hijos a veces habla más alto. A veces el problema que tienes en el matrimonio habla más alto. A veces el problema, la circunstancia te da instrucciones y no entendemos que la voz de Dios no se va a manifestar hasta que tú calles las otras voces. Y Dios me dijo, y Dios me habló, la voz de Dios nunca te va a llevar a destrucción. Nunca, Dios no es así. Dios no opera de esa manera. La voz de Dios siempre te va a llevar a una tierra prometida. La voz de Dios siempre te va a llevar al cumplimiento de su propósito. La voz de Dios te va a llevar a sanidad, te va a llevar a restauración, te va a llevar a libertad. Esa es la voz del Dios que yo conozco. Lo primero que nos detiene y no nos deja avanzar es lo que dejamos atrás. Lo primero que hizo el pueblo de Israel cuando vio que el enemigo venía, miró. Ay, vienen los enemigos. Moisés, ¿por qué tú me trajiste aquí? Mejor yo prefiero morirme allá en el desierto, en Egipto, que me entierren allá. Yo prefiero morir en el desierto y ser testigo de la bondad de Dios, a regresar al lugar donde Dios me sacó. Quien permanece en lo que dejó atrás, jamás verá lo que Dios preparó delante. Porque es que queremos avanzar así. No podemos. O alguien que se pare aquí y me diga que mirando para atrás puede avanzar hacia adelante. Elastic Man, el de los Incredibles. No podemos avanzar mirando hacia atrás. Mira, hasta el apóstol Pablo, en Filipenses 3, 12 al 14, él mismo dice: no quiero decir que yo haya logrado estas cosas, ni que yo haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Y cuando habla de perfección, habla de madurez espiritual. No habla de ser perfecto, porque aquí ninguno, empezando por mí. Habla de la madurez espiritual. No, amados, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice aquí? Que si no avanzamos, no alcanzamos ese premio. Yo no sé usted, pero yo quiero ese premio. Todo lo que Dios me dé, yo lo quiero.
Todo lo que venga de Él es bueno, por eso yo lo quiero. Pero ¿qué pasa? Que tenemos fijar la mirada. Tú tienes que fijar, tú no, ¿acaso alguno de ustedes tiene ojos aquí? Porque la mirada no se puede fijar aquí para allá. La mirada se fija hacia adelante, no hacia atrás. Y fíjate que Pablo enfrentó persecuciones. Pablo estuvo preso, sufrió por la causa de Cristo. Y aún así, él reconoció que no estaba donde tenía que estar. Que había logrado mucho, pero aún así tenía que seguir avanzando. Jamás lo que enfrentó, su vida pasada, definió lo que Dios estaba haciendo con él en su presente. A nosotros, ni a ti ni a mí, nos define el pasado, nos define lo que Dios dijo. Pero es que a veces nos quedamos muy amarrados en lo que dejamos atrás, porque no queremos soltar. Jamás lo que enfrentó Pablo lo llevó a dudar de lo que Dios dijo. Y él no iba a cambiar la experiencia, porque la experiencia que tú tienes con Dios nadie te la puede quitar. El proceso que te lleva a conocer a Dios, nadie te lo puede quitar, porque eres testigo del poder de Dios y de su grandeza. Pablo sabía que era lo que le impedía alcanzar esa meta. ¿Qué es lo que te impide hoy avanzar? Que no te permite caminar cuando ya Dios dijo avanza, marcha, conquista. Pablo comprendió que si quieres avanzar, habían cosas que tenías que dejar atrás. Pablo sabía que habían cosas que él tenía que dejar atrás y comprendió que esas cosas estaban sirviendo de obstáculo para que él alcanzara su meta. A veces no queremos avanzar porque no queremos dejar atrás lo que nos sirve de obstáculo. Personas, amistades, hábitos. Mira, hay gente que son como Lot, nadie te mandó a traerlos contigo. Hay gente que ya no es parte de tu temporada, pero insistimos en tenerlos al lado. Hay amistades que no te llevan a Cristo. No, yo le predico y yo me... Tú no sabes lo que yo hago cuando esa gente yo llego allí. Y terminan ellos convirtiéndote a ti. Hay lugares que ya no puedes ir. Mire, yo no voy a lugares porque tenga miedo de caer. La Biblia dice que el que esté firme, vele que no. Hay lugares donde yo no voy. No porque tenga temor, no me interesa. Yo siempre lo he dicho, yo no vengo de la iglesia, yo vengo de la calle. A mí Dios me sacó de la calle, porque yo quiero regresar al lugar que me esclavizó, porque yo quiero regresar a un lugar que me destruyó, a un lugar que me mató. Ahora yo estoy muerta en Cristo, por Él vivo, por Él predico, por Él soy quien soy. Pero porque yo quiero regresar a un lugar que me hace daño. Si Dios a mí me dice, ve, yo voy. Si Dios a mí no me manda, yo no voy. Porque es que ya lo he experimentado, me voy a un lugar en desobediencia y después tengo que pagar las consecuencias. Y no entendemos, mira, no es que uno sea elitista ni clasista. Hay gente que te roba la paz. Pues si te roba la paz, la Biblia dice, busca la paz y síguela. Si esa persona te roba la paz, bye bye, shalom, goodbye, yo voy a seguir a lo que me da paz. Mira, hay gente que es tan negativa que yo no la quiero al lado mío. Y eso es que se quejan hasta del calor, del frío, que la comida está fría, que la comida está caliente. Y después uno termina igual. Ay, me aprietan los zapatos. Pues ¿para qué te los pones si te aprietan? Yo le pido al Señor que me ayude. Porque es que es difícil, hay prójimo que es difícil de amar. No, eso no se va, muchacho, como están las cosas. ¡Ja!
Mire cómo está el gobierno. A mí me importa el gobierno. Yo le sirvo a Dios y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Nosotros vivimos sujetos a las leyes de la tierra, pero somos guiados por el Espíritu Santo, por un Dios que sigue siendo Dios. Aleluya. Hay personas que sueñan con libertad, pero están enamorados de sus cadenas. Ay, ayúdame, Jehová. Mientras tú te enamores de esas cadenas, no vas a ser libre, baby. Te lo tengo que decir. Yo vengo a predicarle a alguien hoy, esta mañana. Hasta que yo no dije no más, porque es que le damos todo a Dios. Señor, libértame. Sáname, Señor. Lo único que te puede sanar es Dios. Pero tú tienes que querer la libertad. Ella está disponible si usted y yo la queremos. Ay, pastora, usted no sabe. Difícil para mí estar mirando lo que no tengo que mirar. Se me van los ojos cuando veo a una mujer, pero tengo una esposa en mi casa. Se me van los ojos cuando veo a ese hombre y ese perfume que se pone, pero no es mi esposo. Es difícil para mí la tentación de tener que entrar a la computadora a ver lo que no quiero ver. Es difícil para mí controlar, hablar lo que no tengo que hablar, escuchar lo que no tengo que escuchar. Es difícil para mí. Tengo que decirte que en Cristo somos nuevas criaturas, que no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas, pero la libertad tú tienes que quererla. Yo no te lo digo porque yo estuve ahí. A mí Dios me libertó de muchas. Yo tuve que decir no quiero más. Me hastié de la vida que estaba viviendo. Las drogas no me dejaron nada. El alcohol mucho menos. La calle mucho menos. Pero yo estaba en Dos Aguas cuando iba a la iglesia. Estaba aquí, mira así. Con un pie afuera y otro adentro. Llegaba, mira, entonadita a la iglesia. Pero hubo una iglesia que me amó. Hubo una iglesia que me restauró. Hubo un pastor que no vio lo que estaba viendo físicamente, vio hoy lo que soy hoy. Hubo una iglesia que me restauró. Hubo una iglesia que me miró con amor hasta que yo dije, pero espérate una cosa. Se metieron en 21 días de ayuno. Y yo, si yo puedo dejar de comer una alcapurria, un bacalaíto frito, si yo puedo dejar de comer lo que yo quiero, yo puedo dejar de fumar, puedo dejar de beber, puedo dejar de usar drogas, puedo dejar de hacerlo todo. ¿Por qué? Porque cuando tú sometes la carne al gobierno del Espíritu Santo, ahí hay libertad. Aleluya. Yo no te predico de lo que no sé, te estoy predicando de lo que yo viví. Cuando tú te enamoras de las cadenas, no vas a, porque cuando usted se enamora de su esposo, usted está enamorando a su esposa, usted quiere quedarse ahí. ¿Y las cadenas, para cuándo las vamos a sacar de nuestra vida? Tu vida y la mía va a caminar hacia adelante cuando nos apartemos de la gente que nos lleva para atrás. Pero lo que pasa es que a veces tenemos, ¿sabes? Los barcos que tienen un ancla bien grande. Así es el pasado en la espalda de uno con un ancla. Y usted, cuando viene el mal tiempo, el ancla hace que el barco no se mueva. Entonces tenemos un ancla en la espalda que queremos caminar hacia adelante, pero no nos deja, nos quedamos estáticos en un sitio. Y así el pasado puede ser, nos detiene. Aunque queramos movernos hacia adelante, hay cosas, hay hábitos, hay gente que si no nos determinamos a dejarlo atrás, renunciar, nos van a seguir estancando y no vamos a avanzar. A veces son los errores del pasado que cometemos, los pecados nos paralizan. Otras veces las heridas, los fracasos que no hemos superado. ¿Y usted sabe qué? Satanás usa eso para dejarte ahí. Entonces estamos invalidando una palabra. Yo pequé, me levanto en el nombre de Jesús. Yo fallé, Padre, yo me levanto en el nombre de Jesús. Padre, tu palabra establece que tú me hiciste nuevo. Aleluya. Yo establezco, Padre amado, lo que dice tu palabra, que ya las cosas ya pasaron. Tú todo lo hiciste nuevo. Pues si yo pequé, yo me levanto. Si yo caí, yo me levanto. Si yo fracasé, para ti es un fracaso. Para Dios es el preámbulo de tu milagro, de tu restauración y de tu sanidad. Aleluya. Yo tengo que decirte que tú eres perdonado.
que tú eres amado por Cristo, que no hay condenación, dice la palabra, no hay condenación para aquellos que están en Cristo, que eres un hijo, que eres una hija, que fuiste justificado por gracia, que Dios mandó a su hijo para pagar el precio de tu rescate, que sobre ti no hay maldición, porque ya Cristo la rompió, Cristo lo hizo por ti. Si Él es por ti, ¿quién contra ti? Tú fuiste santificado, tú fuiste justificado, tú eres nación santa, tú eres un pueblo adquirido por Dios. Aleluya, avanza, marcha, conquista, no te quedes atrás por el pasado que tienes. Suelta. Para que puedas avanzar tienes que soltar, tienes que dejar y tienes que dejar ir. Si no dejas ir, te vas a quedar en la misma condición. Y mire que Pablo tenía un pasado complicado. Perseguía a la iglesia, a los cristianos. Sin embargo, no permitió que esa historia lo definiera. Él recibió la gracia y el perdón de Dios y decidió avanzar hacia la meta que Cristo tenía para él. Iglesia, tenemos que avanzar. Usted y yo no podemos avanzar a veces porque nos acomodamos y nos rendimos de la primera. Segundo enemigo del avance que impide que marches hacia la conquista, el conformismo. El pueblo vio que venía el enemigo y empezó, ¿por qué nos trajiste aquí? No habían suficientes tumbas allá. ¿Por qué me obligaste? Ni siquiera salió de su boca, vamos a enfrentar al enemigo. Ya había visto el milagro de la salida. Ni siquiera salió de su boca, vamos a enfrentar a quien nos esclavizaba. Ellos preferían regresar a su condición de esclavitud estando en libertad, se acomodaron. Se acomodaron a Egipto, aunque ese lugar les producía dolor. No hicieron ni el esfuerzo cuando ya Dios había hablado. Y dio la orden antes de que salieran. Dios le proveyó lo que necesitaban antes de que salieran. Y así a veces somos nosotros como pueblo. Dios nos proveyó un cordero en sacrificio para que hoy tengamos lo que tenemos, pero a veces no lo valoramos. Si Él pagó el precio de tu libertad, ¿por qué seguimos en esclavitud? Si Él pagó el precio de tu sanidad, ¿por qué seguimos declarando enfermedad para nuestro cuerpo? Hay que ser diligente. Uno se cuida. Ya cuando uno entra a una edad de los 30 y pico, pues ya uno tiene que ir al médico y demás. Jehová. Ya cuando uno entra a los TAS, yo a veces siento que me muevo, ¿sabes? Las cosas cuando están mozas, que hacen. A veces yo me siento así cuando camino. Pero es que seguimos, no es que mi diabetes, no es que mi ansiedad, no es que mi depresión, mi condición. ¿Quién te dijo que eso era tuyo? Si la Biblia dice que Él llevó todas nuestras enfermedades cautivas y que por su llaga hemos sido curados. Declare sanidad sobre su vida. Usted tiene boca, tiene autoridad, declare que está sano. Reclame esa promesa de sanidad en el nombre de Jesús. Aleluya. Tenemos todo y no avanzamos. Porque muchas veces nos acomodamos, nos quedamos acampando. Cuando hace jata la nube se movió. Quien no se mueve carece de la voz. Y entonces estamos demasiado cómodos, demasiado pasivos en cosas que requieren esfuerzo. Pablo reconoció que él no estaba donde quería estar. Él había logrado mucho como evangelista, como apóstol, como lo que usted quiera, como siervo de Dios. Pero aún así tenemos que avanzar. Pero nosotros llevamos años conforme con lo que hicimos. Por eso no nos movemos a lo que Dios nos pide. Estamos muy cómodos, iglesia. Demasiado pasivos en cosas que requieren acción de nuestra parte. Nos conformamos con orar cuando nos acordamos y cuando necesitamos, pero no porque realmente tenemos una vida saludable de oración. Adoramos de labios, pero el corazón está lejos. No damos valor al sacrificio. No hacemos lo que Dios nos pide en ocasiones porque no queremos compromiso. Usted sabe lo que es que uno escuche. No, yo no quiero servir ahí porque eso es mucho compromiso. Usted se ha puesto a pensar lo que Cristo hizo en la cruz.
Si él hubiese querido, dijo, no, yo no voy a ir a la... ¿Por qué? Eso es mucho compromiso. Pero él lo hizo. Y déjeme decirle esto, voy a matar una vaca sagrada. A veces usamos el eslogan que me tiene hasta aquí. La familia es el primer ministerio. No me puedo comprometer porque la familia siempre va a ser primero que el ministerio, no primero que Dios. No puedo ir porque es que mi esposo todavía no le sirve al Señor, ni mi esposa. ¿Y qué ejemplo le estamos dando al que no sirve? Que venimos a la iglesia nada más a recibir, pero no a dar. ¿Qué ejemplo de servicio le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo de adoración le estamos dejando a nuestra generación? Cuando estamos demasiado ocupados en las cosas de afuera y no podemos dar un poco de servicio a la casa que te alimenta. Una excusa. No, porque es que yo voy a trabajar overtime los domingos, los miércoles. No, hay servidores. No. Con los niños, mucho menos. Hay que jugar para que sirvan allí. ¿Por qué? Si los primeros que tenemos que decir yo quiero somos nosotros. ¿Por qué dejamos a Dios en el baúl cuando Él debe guiar el carro? ¿Por qué lo dejamos atrás cuando Él siempre debe ir delante? Yo no negocio mi compromiso con Dios. No, yo vi a mi esposa en representación mía. Sí, y cuando venga Cristo, en representación tuya te va a quedar. A veces somos muy diestros en la tecnología. Cantamos, tocamos un instrumento. ¿Y usted sabe qué? ¿Usted sabe la parábola de los talentos? Lo escondemos a veces para que la gente no lo vea. Para que la gente no diga, mira, tú nos puedes ayudar aquí en Media. Lo escondemos. ¿Y qué hace Dios? Pues si tú te escondiste, te lo voy a quitar y se lo voy a dar a aquel que quiere servir. Aquel que tiene más, se lo voy a dar al que tiene más. Porque es que pensamos que no hay nadie que lo haga. Pues si usted no lo quiere hacer, ya Dios en el secreto, Dios escogió a alguien. Pero usted sabe lo que es el privilegio de servirle a Dios. Aleluya. No decimos yo nada más, a veces recibimos, pero se lo damos a un patrono que nos esclaviza como faraón. Cuando podemos servir en libertad en la tierra prometida que ya Dios preparó. Lo que aquí hacemos es eterno, lo que hacemos para Él. Y seguimos acumulando tesoros aquí en la tierra. ¿Qué nos vamos a llevar? Porque si usted se muere hoy y usted tiene $1 millón en el banco, usted no se lo puede llevar. Nosotros no avanzamos porque nos hemos estancado, nos acomodamos a nuestro estilo de vida. Nos hemos dejado vencer por el temor, nos hemos dejado atemorizar por los obstáculos que hay que superar. Y a veces no nos esforzamos por salir de... ¿Usted sabe lo que es la comodidad? Es un estado mental donde nos encontramos cómodos en nuestra vida actual. No nos damos la oportunidad de crecer. No nos atrevemos a enfrentar desafíos. Y Dios te da la oportunidad de servir en un área para que crezca. Y no queremos. Cuando el ejemplo más grande lo tenemos en Cristo Jesús. Si Él te pide algo es porque Él lo modeló primero. ¿O acaso Jesús dejó de ser Jesús? Él iba donde iba, sanaba, libertaba, amaba. Nunca dejó de hacer nada. Tenía sus tiempos de intimidad con el Padre. Preparaba a sus discípulos. Sí tuvo tiempos de descanso porque yo imagino que en algún momento durmió. Como todos nosotros. Pero cuando es tiempo de avanzar, no podemos quedarnos acampando. Cuando ya Dios dio una orden de salida y avanzar, tenemos que caminar. No se nos olvida que somos hijos de un rey de victoria. Y nos conformamos como padres. Nos conformamos como esposos, como esposas. Nos conformamos como trabajadores. Y entonces entra el síndrome de el cristiano aunque sea. ¿Sabe cuál es ese? Congregarnos aunque sea un culto a la semana. Orar aunque sea 5 minutos al día.
Leer aunque sea 6 versículos en la semana. Dar aunque sea unos chavitos ahí a la iglesia. Sirvo ahí aunque sea a la prisa. El aunque sea es un estándar muy bajo. El aunque sea es sinónimo de conformismo y de estancamiento, porque a Dios no se le da lo que sobra. A Dios se le da lo mejor. Por eso la Biblia establece en Efesios 4 que el Señor constituyó unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, para perfeccionarnos, para edificarnos y que todos podamos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo que tú tienes me edifica. Lo que tú tienes me edifica. Lo que tú tienes me edifica. Lo que Joari tiene edifica a la pastora Mónica. Estamos llamados a eso. Nosotros somos un árbol que da fruto. Entonces, ¿qué fruto estamos dando? ¿Qué fruto están comiendo nuestros hijos? ¿Qué fruto está viendo la gente en nosotros? ¿Qué es lo que otros ven en nosotros? ¿Ven a Cristo? ¿Ven el fruto del Espíritu Santo en nosotros? Cristo fue el primer ejemplo de servicio y nos dejó hombres de la fe en la Biblia, hombres como usted, como yo, de carne y hueso, como un ejemplo de servicio, para que los imitemos. ¿Qué decía Pablo? ¿Que imiten a quién? Imítenme a mí, que soy siervo de Cristo, que lo imito a Él. Ah, no, pero queremos imitar a la gente de YouTube. Esa gente que no guaya la yuca por nadie aquí. Y queremos imitar a los predicadores de afuera. Y queremos imitar a los que motivan. Sí, porque ahora hay que hablar de lo motivacional. Sí, porque lo que motiva te deja en la misma condición en que estás, pero lo que te predica Cristo te cambia y te transforma. Lo que te motiva por un ratito, se te acaba el dolor, pero Cristo es quien sana todas tus heridas, el que te rescató del pozo de la desesperación, el que sanó tu corazón quebrantado. Vamos a imitar a Cristo. Si usted va a imitar a alguien, mire los frutos. Porque si yo voy a imitar algo o a alguien que carece de fruto, me voy a dar indigestión. Aleluya. Tercer enemigo, el temor. Dile a mi pueblo que marche. No es tiempo de acomodarse y usar la excusa de que déjame orar para que Dios me confirme cuando ya Dios habló. Pero ¿qué pasa? Que cuando nos encontramos enfrente del mar, vemos que viene el faraón allá con toda su gente, con toda la artillería. ¿Y ahora qué hacemos? Ay, Dios mío, mira, llegó el diagnóstico. Señor, yo no tengo ni para pagar la renta. Dios mío, pero ¿por qué tú me trajiste aquí? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? Mira lo que está pasando ahora. Llega la queja y la queja es la entrada del temor. Porque la queja es la falta de confianza del Dios que te prometió que iba a estar contigo hasta el final. Y empezamos a quejarnos y entra el temor. Y el temor, el miedo, el temor es un espíritu. Dice la Biblia, no se nos ha dado espíritu sino de poder. Usted decide si usted lo quiere sacar de su vida. Si usted lo enfrenta, el temor se enfrenta. Y te echó fuera en el nombre de Jesús. El miedo es uno de los mayores enemigos del avance espiritual. ¿Por qué? Porque nos hace ver lo peor de cada situación y nos roba la fe. En lugar de confiar en lo que Dios ya prometió, nos enfocamos en el problema y no en la solución. El miedo nos lleva a olvidar lo que Dios ya hizo y lo que Dios habló. Usted sabe que cuando usted tiene miedo, nos olvidamos de las victorias pasadas. Nos olvidamos de cómo Dios nos proveyó. Nos olvidamos de cómo Dios nos sanó. Nos olvidamos de cómo Dios nos libertó. Nos olvidamos del milagro que Dios hizo. Dios sigue siendo Dios ayer, hoy y siempre. Él es el mismo. Él no cambia, Él no se muda. Él sigue siendo Dios. Y lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Necesitamos fe para creer. El temor nos paraliza, nos estanca y nos mantiene cautivos. No es que cuando venga la situación lo podemos experimentar. Yo tengo que, les digo, el sábado pasado que estuve en el hospital, yo me asusté un poco. Mira, es que la mente de una, yo estaba pensando en otra cosa.
Yo estaba diciendo al pastor, si algo me pasa a mí, tú no te vas a volver a casar, no. Esa parcela se queda soltera. Mire, editen eso. Yo religiosa afuera. Yo me asusté. Pero ahí mismo dije, espérate, pero ¿en qué Dios yo confío? Sí, una vez Dios me dijo el doctor que yo no podía tener hijos y después tuve 2. ¿Cómo es que una vez el doctor dijo que yo tenía una condición en mi cuerpo que no producía la hormona del embarazo y yo tuve 2 hijos después? ¿Cómo es ese Dios que a mí me sanó de la ansiedad y me quitó la depresión? ¿Cómo yo no voy a confiar ahora que yo he conocido el poder de Dios? No es que no venga el temor, es que tú haces cuando viene. Si le das alojada en el alma, va a gobernar tus decisiones. Es que para cada situación hay un no temas de parte de Dios. Dice la palabra, no temas, yo estoy contigo. Usted piensa que Dios nos va a dejar solo. A veces pensamos que Él nos ha dejado, pero Él está ahí. Pero a veces la situación es tanta que no podemos escuchar su voz. No es que lo experimentes, es que no le hagas caso en tu mente y en tu corazón. Por eso Moisés le dijo en fe. Fíjate que Moisés no había visto que el mar se iba a abrir. Y antes de que el mar se abriera le dijo, no temáis. Está firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Él no lo había visto, pero lo creyó. Dijo, yo me imagino a Moisés pensando, si tú me dijiste que yo los libertara y que yo saliera, tú estás conmigo. Yo no sé qué tú vas a hacer con este mar, yo no sé qué tú vas a hacer con el enemigo, pero yo creo que esta gente va a ver la salvación, esta gente va a ver un milagro y que nosotros vamos a cruzar, sí o sí. Él no había visto, sabía que Dios lo llamó y que Dios lo iba a respaldar. Moisés entendió que el miedo debía ser sustituido por la confianza en Dios. A mí me dio una lección muy clara. El miedo es muy mal compañero para tomar decisiones. Y el miedo puede detener nuestro caminar como cristianos, como creyentes, como padres, como esposos en tu trabajo. El miedo nos paraliza. Y cuando enfrentes una situación que te llene de miedo, recuerda quién está contigo. Que ese espíritu de poder y de dominio propio esté en ti. La situación no está en evitar el problema, sino enfrentarlo con fe. Si Dios te ha llamado a avanzar, Él abrirá el camino donde no hay, como lo hizo a continuación. ¿Y cómo yo voy a cruzar, pastora? Es que ¿cómo yo lo voy a hacer? Mira qué grande está esa situación. Ese mal, Dios mío, embravecido. Mira cómo viene el enemigo. Usa lo que tienes. Dios le dijo a Moisés, agarra tu vara. Agarra tu vara y dile al mar que se abra. Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen por medio del mar en seco. ¿Qué tú tienes? Tu adoración. Usa tu adoración. ¿Qué tú tienes? Tu oración. Usa tu oración. ¿Qué tú tienes? Tu alabanza. Usa tu alabanza. ¿Qué tú tienes? El don que Dios te dio. Úsalo. ¿Qué tú tienes? Porque si ya la orden fue dada de que avances en marcha, es porque ya Dios te dio lo que tú necesitabas para avanzar. No uses lo de otro, usa lo que Dios te dio. Tú tienes todo lo que necesitas porque en Él somos más que vencedores. Usa lo que tienes, tu alabanza, tu oración, el don, la palabra que es viva y eficaz. Usa lo que tienes, iglesia, y avanza y marcha. Ponte en modo conquista. Aleluya. ¿Qué es lo que nos está deteniendo hoy? Y con esto quiero terminar. Nosotros como iglesia, nosotros recibimos una orden de marchar.
de avanzar. Pero la iglesia somos todos. Pero antes de hablar como iglesia, ¿dónde está tu avance como esposo? Como esposa, como padre, como hijo de Dios. ¿Cómo estamos avanzando en lo que Dios habló sobre nuestra vida? ¿Te has acomodado? ¿Has dicho no hasta aquí? Porque ya lo que Dios iba a hacer conmigo ya lo hizo. Dios no ha terminado. Dios no ha terminado contigo ni con tu casa. ¿Te ha llenado de temor porque ha llegado un evento inesperado a tu vida? ¿O porque simplemente has sentido que lo que está de frente es mucho mayor que tu capacidad? Pues te tengo que decir que sí. Porque Dios siempre nos va a retar a hacer algo más por Él. Y como iglesia, ¿dónde estamos hoy? ¿Realmente estamos avanzando espiritualmente? ¿Realmente somos parte de esa tienda que va a ser levantada y vamos a salir a conquistar porque ya la tierra está lista? Pero a veces nos vemos en un lugar como este y como cabemos todos, porque hay mucha gente que no está hoy porque se dejó infundir por el temor. Porque a veces nos acomodamos tanto a las cosas terrenales que nos olvidamos que lo que sostiene nuestra vida son las cosas espirituales. ¿Estás a punto de tirar la toalla? En tu matrimonio, ¿estás a punto de tirar la toalla? Dios puede restaurar tu casa. Solo necesita que tú quieras avanzar hacia la restauración. Dios quiere sanar tu cuerpo. Solamente Él necesita la fe para que avances hacia la sanidad. Ponte de pie, iglesia.